La mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento se instauró mediante un decreto del año 2004 que señala que a instancia de los senadores de la Nación se otorgará a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a la labor de todos aquellos que se destaquen por su obra emprendedora, destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. En este mismo salón azul, colmado de gente, de amigos, el artista plástico Edmund Valladares recibió la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento a instancias de la Dirección de Cultura del Honorable Senado de la Nación. Es un pintor expresionista que pertenece a la generación de la nueva figuración argentina, pero yo creo que podríamos definirlo como un intenso viajero que anda y desanda caminos, técnicas, materiales, culturas, pero también que anda y desanda distintas intensidades de sentimientos y realidades tan bellas como desgarradoras. De un hombre que lleva poco equipaje y que todo su saber lo trae puesto, de esa mirada se trata este programa. Bienvenidos a Mención de Honor. Señoras y señores, se hace entrega de la máxima distinción que otorga esta casa, la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, al maestro Edmund Valladares. El maestro Edmund Valladares, mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, máxima distinción que otorga esta, la casa de todos los argentinos, al maestro Edmund Valladares. El aplauso y el reconocimiento de todos los aquí reunidos en este histórico Salón Azul del Honorable Senado de la Nación Argentina. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una alegría este reencuentro porque, bueno, yo tuve el honor de hacer la locución cuando a usted le entregaron esta distinción Sarmiento. Que la hiciste tan emocional, tan linda, y que toda la gente, familiares sobre todo, lo recuerda a través de tu voz, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí. Edmund, me dio la licencia el maestro para poder tutearlo. Nada. La idea de este programa es poder conocer al personaje o al hombre detrás del bronce. La mención Domingo Faustino Sarmiento es el máximo galardón que otorga el Senado Nacional. Por eso nos gustaría, con sus ojos, con su mirada, conocer su historia. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue la formación a tan temprana edad? Porque tengo entendido que ya a los 12 comenzó a transitar los pasillos, pincel en mano,
para empezar a andar esto que luego se realizaría, se conformaría en su profesión? Bueno, mira, te agradezco mucho, agradezco al canal que nos ofrezca esta oportunidad y le vamos a agradecer a alguien que no está con nosotros, pero que es Domingo Faustino Sarmiento, porque fue el que me tuteló desde la infancia. Ajá. Y te cuento ya algunas coincidencias. Teniendo yo 12 años de edad, terminando la primaria, yo dibujaba de memoria, en ese entonces, arriesgado que era, a Sarmiento en los pizarrones de la escuela. Y una maestra creía que yo tenía talento. Pero ella también era una artista, la señora Telma, y consiguió una beca para pobres que se daba en la época de Castillo, ya que estaba en el Congreso, una beca para que yo pudiera entrar a Bellas Artes, ¿no? Y la beca se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Desde entonces empiezo mi carrera sin saberlo. Sucedieron muchas cosas más hasta que llegan a los últimos días de mi vida, como ahora, y este honorable Senado me da este premio de don Domingo Faustino Sarmiento, ¿verdad? Sí. Hay una serie de cosas. Estando yo en la Universidad de Venezuela, estoy como investigador en arquitectura y empiezo a revisar, ahí estaban todos los programas, la Universidad de Caracas, todos los programas que habían acopiado los venezolanos allá por los años 40 de lo que había dejado Sarmiento para las enseñanzas primarias y secundarias. Y esto lo revelo y me trajo un escándalo. Pero Sarmiento fue siempre, para toda mi generación por lo menos, un verdadero líder, un líder del pensamiento nacional, inclusive del pensamiento latinoamericano, ¿no? Y en mi infancia me educaron todos alrededor mío, gran maestro, lo que fuera, casi era obligado a amar y querer a este gran prócer, ¿verdad? Y una última anécdota de mi infancia. Mi madre, que era profesora de literatura, lo primero que hace es a mi hermano mayor y a mí darnos 20 centavos por mes para ir a la biblioteca, que así valía. La biblioteca estaba en Santos Lugares, en la calle Avenida de Plata. Y bueno, dice, ahora se traen los libros que ustedes quieran, pueden traer hasta 5 libros por mes. Entonces yo llego a mi casa, fíjate el tamaño que tengo, mirá lo que era cuando era chiquito. Yo me llevo 5 libros los más grandes. Yo tenía en ese momento 7 años de edad, iba a cumplir 8. ¿Y qué fue el primer libro que leo? Cuénteme. Porque mi mamá me dejó libros, me dejó la libertad, digamos, que yo eligiera. Maese, el zorro pistolero. La biblioteca se llamaba también Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Es un nombre que lo ha asignado desde chiquito. Desde chiquito. Y lo dibujaba, te digo, a los 6 años de memoria. Porque las maestras me llevaban al pizarrón. Yo no sé nada de matemática porque me pasaba dibujando pizarrones. Bueno, esas son las historias más o menos. Y lo que es Sarmiento y qué significó para mi generación. Y yo creo que para el futuro también, ¿por qué no? Un pensador sobre la parte pedagógica, que es lo que me va a dar a mí una verdadera vocación. Yo he tenido siempre un deseo de la cosa pedagógica. Por eso probé con el cine, probé con la pintura, probé con teatro, escribí tantos libros, pero siempre fui pedagogo. Vamos a empezar a andar este camino entonces de formación temprana. ¿Dónde nació Edmund? Yo nací en Lanús, en un conventillo de Lanús, en la calle Andrade. Sí, Andrade. El lugar no lo conozco, pero sí que nací en un conventillo. Porque después fueron a Córdoba. Claro, ¿verdad? después me llevan al año
a Córdoba, en donde ahí sí había toda una instalación familiar, ya que mis padres se dedicaban a caballos y tierra y esas cosas que había en Carrarancó, que era una población de unos 40, 50 mil personas, la mayor parte trabajadores del ferrocarril. Era un centro como Tafí Viejo, ¿no es cierto? Un centro donde llegaban todas las líneas y venían para Buenos Aires. Y en ese medio de gente ferroviaria se aprende una cultura que es siempre la misma, pero es la del trabajo y la de experimentar, y eso me fascinaba. Ahí en Carrarancó pasan los años y desguazan el ferrocarril. Y en el mismo término de mi propia infancia, de 50.000 personas, quedaron 10.000. No hay más trabajo. Y mis padres nuevamente migran hacia Buenos Aires. ¿Y qué edad tenía Edmund? Yo cuando migro para Buenos Aires, yo tenía 7 años. ¿Y dónde recalan? En Santos Lugares. En Santos Lugares. En Santos Lugares. Lindo barrio Santos Sí, Lugares, sí, con una lo mística amo. muy particular. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue crecer y la adolescencia en Santos Lugares, estudiar, agarrar el pincel a los 12 años con esta beca? Bueno, gracias a esos maestros que no solamente estaban obligados, los maestros son siempre para mí ángeles. No hay profesión más importante que la del maestro en ese sentido, de la relación con un país que están formando en esas criaturas, ¿no es cierto? Y yo no sé si es porque les daba lástima o qué, pero siempre me perdonaban todo, pero me hacían dibujar. Y cuando hacía una macana... Era la prenda. Era la prenda, como te decía hoy. Bueno, quedaba después de horas, pero para dibujar el pizarrón de la próxima efeméride. Claro, Sí. para las carteleras, que Y son las tan y tanto carteleras. tiempo le llevan a las maestras. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, tengo esos recuerdos. Y por otro lado, de un chico en bicicleta que repartía, porque yo a la edad de 8 años empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar, pero no es porque me habían mandado o porque en mi casa había una necesidad extrema, sino porque era tan inquieto. Ah, Sí, era tan inquieto que trataba de aprender. Y me metía en distintos lugares. Pero al fin y al cabo, para un chico, todo lo que había en el barrio era una bicicleta y repartir. Recuerdo que repartía visas de camisas y llevaba a los distintos trabajadores que lo hacían de forma freelance, particular, para una fábrica de camisas. O de repente empecé a trabajar como un arquitecto, que yo a los 9 años de edad le controlaba a la gente que iba a ir a trabajar a la obra, porque tenía mucha facilidad para escribir por el asunto de mi madre también. ¿por qué? Y porque mi madre, como persona de la literatura, no nos hacía de comer, pero me obligaba a leer Kafka. ¿Te das cuenta? Era una cosa en mi vida. ¿Y cómo era esa dinámica? ¿Porque que había un horario para leer? ¿Había algo una tarea que cumplir? En mi casa los horarios comenzaban al fin de semana. Ajá. Mi madre ponía todo en regla y se ordenaba. Mi padre era un hombre más vale de campo y no estaba muy implicado con la disciplina. Pero mi madre sí. Y teníamos mucha gente alrededor, muy lindo, una infancia muy linda. Lo cierto es que, bueno, esto de querer aprender era porque había una mamá que también era educadora y entonces a ella le importaba nada más que el título. Y eso te queda. Definitivamente. Pero para mí me quedó la investigación. A mí lo que me encantaba de los amigos de ella, me recuerdo, poetas, escritores, gente que armaba conciertos de la nada, como los preparativos, todo esto. Realizadores. Realizadores, como esto que están haciendo ustedes. Yo también hago cine y lo que más me gusta del cine es la previa, la investigación, antes de salir con el personaje, que sepa y que me enseñe, porque uno es mentira, no hay un director, sino gente que se deja dirigir. Esta es la verdad. Pero ya era así la cosa desde chico y hasta que recibo esta beca y ya estoy en Buenos Aires, que no conocía.
Estaba en santos lugares, pero no conocía Buenos Aires. La capital. La capital. Y lo primero que me asombró es pasar por la calle Florida y ver en una esquina esta empresa se llama Jaros. Claro. Sí, y que había un ascensor que subía y bajaba. Yo Las me quería tiendas disparar, Jaros. las tiendas Jaros. Vos sos muy joven, a mi edad todavía estaban los ascensores ahí, ¿no? Ahora se podía hacer una buena galería ahí adentro. Pero imagínate para un chico de barrio entrar y después todo lo que es enfrentarse a una escuela tan exigente como era en ese tiempo la escuela Manuel Belgrano de Bellas Artes. Yo tenía un problema, era menor para entrar a la escuela, pero como estaba becado me tenían que recibir. En esa época estaba de director el gran pintor Larrañaga, ¿cierto? Y era más bueno que el pan. Entonces decía, bueno, mira, al chiquito no lo dejen entrar, pero que mire de la banderola. Que mire de la banderola. Yo dibujaba de la banderola. Cuando había desnudo, porque era menor de edad. A los 13 años recién podías. Claro. ¿Cierto? Pero antes había tenido, ya a los 8 años, me acerqué a un profesor que se llamaba Félix Peretti, que por 7 generaciones, un italiano, en Roma, sus padres, Sí. sus tíos, sus abuelos, por 7 generaciones habían cuidado las obras de Miguel Ángel. Este era un hombre que era escultor, que era pintor, que hacía muebles, qué sé yo, y tenía un carácter horrible. Pero a mí me había puesto coronita. Sin embargo, me enseñaba a dibujar y cuando yo hacía un dibujo que estaba mal para él, venía detrás y me pegaba en la cabeza. Un coscorrón. Eso es lo Bien- que era bien mi italiano. generación. Y te la tenías que Bien aguantar. italiano. Pero me enseñó tanto, porque me enseñó la pasión. Porque yo lo veía a él que se apasionaba. No es que estaba haciendo algo, él quería enseñar que aprendieras. Bueno, esos fueron los comienzos. Desde mi infancia, la pubertad, entrando a la adolescencia, ¿no? Me gustaría que me cuentes, Edmund, cómo era esa convivencia siendo tan joven, tan pequeño, con compañeros mucho más grandes, en edad me refiero. Sí, eran de Bellas Artes, eran todos mayores, porque como yo además seguí trabajando, me dieron después una licencia, 6 meses de comenzar las clases, de entrar en el turno noche, que era para adultos, otra vez permiso. No era fácil, me lo dieron. Y ya cambié también de profesor y de tal. Pero eso fue extraordinario para mí. Yo era un chico de la calle que estaba con muchachos que venían con un coche, con un chofer. Entonces estaba lo positivo y lo negativo, me mandaban para hacer todo. ¿Y los útiles? ¿Cómo No, aparecían no, los útiles? los útiles, mi madre se encargaba de que yo tuviera lo mejor. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, sí, pero para ella ese era el esfuerzo que era necesario, ¿no? Acá hay ciertas contradicciones que no sé si las voy a contar por primera vez. Mi madre era hija de un cura católico, que fue el que nos educó a la mayor parte de todos sus nietos, que vivía acá en Liniers. Hizo una picardía en España y lo mandaron para América. Y después hizo 15 picardías más. Tuvo Bueno. 15 hijos más, siempre en un hogar, qué sé yo, pero nunca me influyó en ninguna mística de ningún tipo, sino igual que obsesivo como mi madre. Estudiar, ¿no? Hay que estudiar y estudiar. Eso era, y yo creía en eso. Y creo. estaba bien que fuese artista. La única que entendía esta, vuelvo a repetirte, si no la quiero poner allá arriba, que ya está, pero sí, era ella la que comprendía que se podía ser artista. Estamos compartiendo la vida, la obra, lo estamos conociendo porque se nos está brindando de un modo muy natural y también muy afectivo. Él es Edmund Valladares, un gran artista plástico que ha recibido la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento y hoy estamos descubriendo su transitar. Así que vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos.